Bueno, como cada martes es un gusto recibir en este espacio al profesor Jorge Santa Cruz. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ceci? Muy buenos días, con el gusto de saludarla a usted, al equipo, a la audiencia y desearle, aunque un poquito tarde, desearle un muy buen año 2024. Igual para usted y para toda su familia, profesor, un abrazo. Sabe que lo estimamos mucho y que nos encanta que cada martes esté platicando con nosotros. Hoy viene con un tema muy interesante, vigente, que, bueno, nos identifica muchísimo a nosotros como mexicanos, la crisis que se está viviendo en Ecuador. Adelante, lo escuchamos. ¿Qué sentís, Ceci? Veo con preocupación, perdón por hablar en primera persona, pero bueno, así asumo incluso la responsabilidad de los dichos. Veo con mucha preocupación, Ceci, que el gobierno de Ecuador, por ejemplo, piensa en la construcción de megacárceles como las que ha construido el presidente de El Salvador, el presidente Bukele, para combatir a la delincuencia organizada. Pero también veo con preocupación que pues se ha propuesto en Ecuador, el Ejecutivo a cargo del presidente Daniel Noboa lo ha hecho, de subir el IVA del 12 al 15% con el propósito de obtener recursos para el combate a la delincuencia organizada. ¿Y por qué me preocupa este tema? No es que esté en contra de las cárceles de alta seguridad, de ninguna manera, pero sí desconfío de medidas que, por un lado, aprietan económicamente a la sociedad, aunque el ministro de Economía de Ecuador diga que no, Juan Carlos Vega dice que no. Nosotros en México y otros países hemos visto que el aumento del IVA sí aprieta a toda la población. Y que, por el otro lado, no se sale de un esquema que ya conocen las organizaciones criminales y al cual simplemente le dan la vuelta. Es decir, me explico. Para un servidor, el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de personas, el tráfico de órganos, en fin, son ejecutadas por la delincuencia organizada porque ésta se ha constituido en una especie de poder global fáctico. ¿Y por qué la delincuencia organizada es una especie de gobierno mundial? Porque una de dos, se ha infiltrado tanto en los gobiernos de los distintos países que los unifica, o bien porque los gobiernos y la plutocracia, los dueños del dinero a nivel global, se valen de la delincuencia organizada como un instrumento más para obtener poder político y obtener poder económico y financiero. Lo cierto es que los grupos criminales han infiltrado, por ejemplo, en América Latina, a la mayoría de los gobiernos de la región. Se trata, pues, de un problema de seguridad tanto global como de seguridad nacional que rebasa con mucho el ámbito de la seguridad en materia de salud. Entonces, con medidas coercitivas que dejen de lado el combate internacional a la delincuencia organizada, los resultados serán mínimos. Se necesita que haya una verdadera voluntad, tanto de gobiernos como de organismos multilaterales, como de gobiernos estatales, municipales, de la sociedad en general, para hacer frente a esta lacra. Pero, y con esto preparo la conclusión,
Estarán, por ejemplo, los grandes bancos con presencia internacional, estarán de acuerdo, se conformarán con dejar de recibir los cientos de miles de millones de dólares que genera la delincuencia organizada y que se lavan, valga la expresión, en el circuito financiero internacional. Es sabido, por ejemplo, que en Wall Street pues se lava cualquier cantidad de fortuna de los delincuentes organizados. Entonces, ciertamente se les debe perseguir, sí, pero sin limitar las libertades individuales, sin dar pauta a que haya gobernantes autoritarios que mantengan espiados a quienes no piensan como ellos, sobre pretexto de combatir a la delincuencia organizada, y se debería, sobre todo, y con esto concluyo, exhibir qué gobiernos y qué instituciones multilaterales, públicas y privadas, están vinculadas a la delincuencia organizada. Ceci. Profesor, precisamente en base a lo que usted comenta respecto a los bancos, el lavado de dinero y demás, veo notas en donde hablan de la dolarización facilita precisamente el lavado de dinero. ¿Qué relación hay entre la dolarización y el aumento del narcotráfico, no solo en Ecuador, sino a nivel internacional? Y por otra parte, ¿cómo llega Ecuador? Tenemos 3 minutitos. ¿Cómo llega Ecuador a estas cifras de ser en el 2016, 2018 todavía uno de los países más seguros, al menos de Latinoamérica, a ser ahora uno de los más peligrosos, tanto del continente como a nivel internacional? Por supuesto, porque al aceptar los bancos internacionales, sobre todo los que tienen su sede en Wall Street, los dólares sucios generados por la delincuencia organizada le dan validez a esta moneda. Y pronto, Ceci, se hará exactamente lo mismo con las monedas virtuales. Y por el otro lado, ¿por qué Ecuador está aquí? Me voy a valer de unas declaraciones de un doctor en ciencias sociales por la Universidad de El Salvador, el doctor Óscar Martínez Peñate, porque Ecuador permitió que la delincuencia organizada se infiltrara en todos los sectores de la vida pública, política de ese país. Pueden leer las declaraciones del doctor Martínez Peñate, las dio hace como 20 horas a la agencia rusa Sputnik. Dice Martínez Peñate que no solo se debe utilizar la política del garrote, valga la expresión, sino que se debe depurar al país en todos sentidos. Muchísimas gracias. Al país completo, sí. Así es, profesor. Muchísimas gracias. Como siempre, es muy valiosa su participación. Le mandamos un gran abrazo y nos vemos la próxima semana, profesor. Igualmente, Ceci, saludos a usted y a todos. Gracias al periodista Jorge Santa Cruz. Con esto llegamos al final de esta emisión. También, por supuesto, agradecemos a usted el favor de su atención.